Buenas noches, yo les voy a hablar sobre la extinción de las obligaciones. En la extinción de las obligaciones es la ruptura del vínculo jurídico que une a los sujetos en una determinada relación obligatoria, cuando se produce un acontecimiento o una conducta al cual la ley atribuye el efecto de desaparecer el lazo de derecho que une al acreedor con el deudor. En la extinción de las obligaciones tenemos lo que es el pago. El pago consiste o constituye en el medio ordinario normal de extinguir una obligación. Consiste en el cumplimiento de las obligaciones por el deudor al acreedor, cualquiera que sea de esta. También tenemos los elementos del pago. Tenemos la extinción de una obligación válida, que si por el contrario la obligación es nula o anulable, el deudor no está obligado a efectuar el pago. También tenemos la intención del pago. En la intención de pagar es que cuando un tercero paga en nombre propio una deuda ajena, que no extingue la deuda y puede extinguir lo pagado. También tenemos los sujetos del pago. Tenemos el solvens, que es la persona que efectúa el pago. También tenemos el accipient, que es la persona que recibe el pago. También tenemos el objeto del pago, y el objeto del pago es la cosa o actividad o cosa o conducta que el deudor ha comprometido a pagar en beneficio del acreedor. También tenemos lo que es la novación. La novación es un modo voluntario de extinguir la obligación mediante el cual una obligación se extingue sustituyéndose por una obligación nueva. Tenemos las clases de novación. La novación objetiva, que es aquella mediante el cual los mismos sujetos de relación obligatoria se cambia el objeto por uno nuevo que lo reemplaza. Tenemos la novación subjetiva, que es aquella novación que consiste en un cambio de los sujetos de la obligación, bien sea cambio del deudor o cambio del acreedor. También tenemos la compensación. La compensación se da de la extinción de las obligaciones cuando dos personas son entre sí recíprocamente acreedoras y deudoras. También tenemos las clases de compensación. Tenemos la compensación legal, que se encuentra regulada en el artículo 1132 del artículo civil, del Código Civil, y nos indica que es aquella que opera en virtud de la ley, en el momento del cual existe simultáneamente y se extingue recíprocamente por las cantidades concurrentes. Tenemos la compensación convencional. Existe la compensación convencional cuando no existe alguno de los requisitos de la compensación legal y las partes y así la convienen a través de su voluntad. Tenemos la compensación facultativa, que es aquella que se realiza a requerimiento de las partes, que puede alegar u oponer las faltas de algún requisito para que se dé la compensación legal. Tenemos la compensación judicial. Esta se da en caso de que una de las deudas le falte uno de los requisitos para la compensación legal. Generalmente, la exigibilidad o la liquidez de la obligación. También tenemos lo que es la remisión de la deuda. En la remisión de la deuda es el acreedor donde renuncia gratuitamente al derecho de crédito que tiene contra el deudor. También tenemos las clases de remisión. Tenemos la remisión total, es aquella que se requiere a comprender la totalidad de la deuda. Tenemos la remisión parcial, que se refiere a solo una parte de la deuda. En consecuencia del deudor, solo se libera por la parte que es remitida por el acreedor. Tenemos la remisión expresa, es aquella que se presenta cuando el acreedor presenta su voluntad.
de renunciar al derecho de crédito. ¿Qué tiene contra el deudor? Tenemos la remisión tácita. Es aquella remisión que en virtud de la cual el acreedor realiza algún acto o conducta que denota su voluntad de condenar la deuda.